Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Soy Edwin Londoño. Voy a explicarles algo que me parece supremamente útil en determinados momentos y lo vamos a hacer en una plataforma que se llama Python en Colab. Lo que vamos a aprender es uno de los conceptos que se utiliza mucho a nivel de análisis cuantitativo, pues otro de los componentes importantes que se hace y es el beta. Entonces les voy a mostrar a continuación esto. Vamos a hacerlo. Em, Cuando nosotros, esto lo hemos visto en un determinado momento, nosotros tenemos cualquier activo, digamos Netflix o cualquier otro activo en términos generales, nos va a presentar esto que sale aquí, el beta, y aquí nos dice calculado en 5 años, porque hay una variable que depende del tiempo. Entonces, el beta nos dice que es 0,99. El beta no es más que, vamos a ver si yo tengo aquí la de las notas. ¿Cómo es que se llama esto? Notes. No, debe ser miércoles. Bueno, ya lo buscaré. Em, Normalmente nosotros podemos llegar y utilizar, a ver si esto me permite hacer anotaciones aquí un segundito, que no las veo. Mis anotaciones no me salen aquí. No, no las puedo hacer aquí en este momento. Em, el beta es una de las medidas de volatilidad teniendo en cuenta un referente. En este caso, por ejemplo, se suele utilizar mucho el Standard Poor's 500. Entonces, cada elemento que usted quiera consultar aquí, por ejemplo, Apple, si yo quiero consultar a Apple, a mí me va a decir, Apple tiene un beta, el beta es de 1,19. ¿Qué traduce eso? Voy a ampliarlo aquí. ¿Qué traduce ese valor de 1,19 o 2 o 0,99 o el valor que sea? Ahorita en Netflix era 0,99, en beta es 1,19. En Tesla, vamos a mirar en Tesla cuánto es. En Tesla ese valor de beta es de 2,05. ¿Qué es lo que traduce? Lo que traduce es que mientras el Standard Poor's 500 se mueva un 1%, el Tesla se va a mover un 2% producto de ese movimiento del Standard Poor's 500. Y puede haber otros elementos que son negativos. Vamos a ver si aquí sale el VIX, el VIX. Debería darnos también el VIX. Y el beta debería dar un valor negativo porque la relación que hay con él es inversa. Y no me la da. Miremos con el VXY. VXY. Vamos a mirarlo acá. Entonces el beta me tiene que dar un valor negativo. ¿Dónde está el beta? Beta, beta, beta. Aquí está, menos 1,74. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que les acabo de decir, que normalmente mientras el estándar por 500 se mueva un 1%, el beta se nos va a mover, nos va a decir cuánto se mueve el otro activo en función de lo que se mueve el estándar por 500. ¿Cómo se calcula? Miren, les voy a explicar algo muy sencillo. El beta, vamos a aprender a calcularlo utilizando una herramienta aquí que se llama Colab. Ustedes en Google buscan así Colab research.google y le dan enter. Entonces, en Colab Research ustedes van a poder crear, hay unos ejemplos, hay cosas que yo he creado en el Google Drive que si quiero crear, o simplemente le genero un nuevo cuaderno. Ustedes cuando generan un nuevo cuaderno en Colab, eso tienen que estar simplemente logueados con su cuenta de Google y ya. Eso hace parte, así como hace uno un documento digamos, de una hoja de cálculo o un documento de texto o una presentación, lo pueden hacer en eso, se llama Colab. Entonces voy a generar un archivo nuevo y se va a llamar beta. Entonces se va a llamar así beta. Cálculo de beta. Estas líneas, estas celdas, son celdas donde yo escribo los códigos. Las puedo borrar y las puedo colocar sin ningún inconveniente o puedo poner de texto. Voy a borrar la de arriba y voy a escribir aquí un texto que se va a llamar eh, cálculo de beta. Listo, entonces el cálculo de beta y vamos a empezar a escribirlo. Para poder nosotros hacerlo,
necesitamos tener los datos, o sea, vamos a calcularle el beta a quién. Entonces lo vamos a hacer, vamos a importar inicialmente, vamos a importar unas librerías, pero antes de importarlas, pues tengo que garantizar que tengo instalado una cosa que se llama Yahoo Finance. Entonces, pip install, esto se necesita hacer la primera vez, Gfinance. Cuando tú estás aquí le das, yo le doy Shift Enter o le das en el Play y entonces él lo que está haciendo es instalando. ¿Esto dónde está trabajando? Está trabajando en una máquina virtual, una máquina en la nube momentáneamente. Está instalando el Yahoo Finance. Ahora lo que voy a hacer es importar las librerías, esas librerías esta que ya instalé, más otras que ya están siempre preinstaladas. Entonces voy a escribir aquí, librerías como para que quede ordenado. Igual esto les va a quedar a ustedes. Entonces las librerías van a ser estas. Se llama JFinance como JF. Pandas como PD. Yahoo Finance es la que nos va a permitir hacer esta conexión con el Yahoo Finance y tener los datos. Yo puedo traer el beta directamente o puedo traer los datos inclusive de los precios, que sería los datos históricos. O sea, estas curvas de precios se fabrican a través de todos estos datos diarios, ¿cierto? El marzo 23, marzo 22, cuál es el open, el high, el low, el close, el precio ajustado y el volumen. Entonces necesitamos hacer esa conexión y esa conexión, voy a borrar esta salida, no significa que borré la instalación, sino que simplemente lo limpié, ya quedó instalado en memoria. Entonces ya importé Yahoo Finance, que nos va a permitir esa desconexión, Pandas, que nos va a permitir estructurar todos esos datos. Sí, estoy grabando en otro lado. Y vamos a hacer NumPy como NP. Entonces, ya teniendo esta información instalada y cargada, yo voy a poder utilizar esas librerías. Lo primero que voy a hacer es guardar, digamos, como en una matriz, todos los datos de los precios. Voy a llamarlo, por ejemplo, precios. ¿Los precios de quién? Voy a utilizar Yahoo Finance, que se llama YF, y voy a utilizar una función que trae que se llama download. Entonces, mira que yo la voy escribiendo y él me va saliendo. ¿A quién voy a descargar? Entonces voy a utilizar los datos, voy a descargar los datos y abro corchetes para generar una lista voy a utilizarlo, por ejemplo, entre Tesla, sería TSLA, Tesla, y abro comillas también, el SPY. Entonces voy a hacer, el beta que voy a calcular va a ser el del SPY, perdón, el de Tesla, pero lo voy a comparar porque eso es el beta, ya van a ver cuál es la función matemática de esto. Lo voy a trabajar en función del SPY. Y voy a descargar esos datos, voy a utilizar lo mismo, voy a utilizar 5 años. Entonces, estamos en el 2022 al momento de hacer esta sesión. 5 años nos daría al 2017. Entonces, voy a decirle que voy a traer datos y lo hago con star, y lo voy a traer desde el 2017, 01, desde el 1 de enero del 2017, seguramente me va a tomar la fecha más próxima que haya, hasta el final, hasta el día de hoy. Ojo, si no le coloco hasta cuándo, eso me lo traería hasta el día disponible. Voy a dejarlo sin end. ¿Listo? Y utilizo una palabra clave que se llama autoajustar, ajustar. Entonces mira que él me lo trae ahí, ajustar, y esto va a ser igual a verdadero, o sea, que me haga el autoajuste. Ya con eso lo descargaría. Pero ¿qué me descargaría? La tabla completa de estos precios. O sea, me descargaría el open, el high, el low, el close, el volumen también de ambos, o sea, tanto del Tesla como del SPY. A mí solamente me interesa quedarme con un solo precio que se utiliza mucho utilizar, es el precio de cierre, el close. Entonces voy a correr esta línea, lo hago simplemente haciéndole clic aquí o haciéndole como Shift Enter. Entonces si todo está bien, ahí me lo descargó, me dijo, me trajo dos datos desde el 2000, vamos a mirarlos, voy a decirle que me ponga los precios, se llama así precios. Entonces yo le digo precios y le doy Shift Enter, entonces me trajo los datos que corresponden desde el 2017, desde el 3 de enero del 2017 hasta el 23 de marzo del año 2022, donde es la fecha actual, porque no le dije hasta dónde.
Si quisiera decirle hasta dónde lo hago. Me trajo todos los datos de Tesla, de SPY y de Tesla. Según esto, el precio de cierre del SPY fue de 443.79 con 99,88 y el de Tesla fue de 999.10. ¿Listo? Ya tengo los datos. Ahora voy a proceder con algo y es que voy a calcular lo que se llaman los retornos. Yo pudiera llegar y hacer algo tan sencillo como bueno, aquí no lo tengo, no tengo una librería de gráfico, pero yo pudiera llegar y importar una librería de gráfico para visualizar esos datos. O sea, no la importé arriba, la puedo importar en cualquier punto. Voy a importar esto que se llama PLT para hacer gráficos, para que ustedes vean, por ejemplo, yo puedo llegar y decirle, hombre, de esos precios yo puedo simplemente llegar y hacer el gráfico. Por ejemplo, hacer un plot. Si yo hago esto, él me grafica tanto el SPY como el Tesla. A ver si yo lo puedo ampliar un poquitico. Él me grafica como amarillo es el Tesla y el azul es el SPY. Entonces, si yo voy a hacer la relación entre esto, pues a la larga no tendría mucho sentido. Los precios son muy diferentes y lo que me interesa a mí es saber, y eso es una cosa muy interesante a nivel cuantitativo, es cómo se mueven los retornos o cómo se van moviendo. O sea, a la hora de yo hacer los cálculos, yo necesito es ir viendo cómo se van moviendo, o sea, cómo cuando se mueve, digamos, el SPY, digamos, un 1%, el Tesla cuánto se va a mover. O sea, cuánto va ganando de un día para otro, cuánto es el retorno, eso se llama así, los retornos. Entonces, para eso es necesario hacer eso. Entonces, es calcular los retornos. Voy a agregarle a esta columna de los precios que tengo ahí, esa matriz que tengo ahí de los precios, voy a calcular los retornos. O sea, es decir, voy a llegar y voy a calcular quiénes son los retornos de cada uno. O sea, voy a calcular los retornos. Entonces, vamos a llamarlo... mm, bueno, voy a hacerlo específicamente para este ejercicio y luego lo volvemos un poquitico más genérico el tema. Entonces, voy a calcular ahora, a partir de ese momento voy a calcular los retornos. Entonces voy a generar una celda aquí con un texto para que quede organizado los retornos. Entonces, ¿los retornos qué son? Voy a hacer esto. Entonces, de lo que tiene que ver con la tabla que se llama precios, voy a generar una columna nueva con, abro corchetes y le voy a dar un nombre. Se va a llamar el retorno de, en este caso, por ejemplo, tengo Tesla, ¿cierto? O voy a darle el retorno del stock para que me quede luego algo general. ¿Listo? Y va a ser igual a precios. Y el que tengo ahí, que se llama Tesla, que es el primero, el retorno del stock. Es que quiero hacer esto general. Voy a ponerlo aquí como Tesla y ahorita lo ponemos general. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué son los retornos? Los retornos es cuánto se mueve de un día para otro. Entonces, en este caso, Tesla, ahorita, el día 22 de marzo, cerró a 993 y el día 23 de marzo cerró en 999. O sea, el Tesla cambió de 993 a 999, es decir, ganó. O sea, el retorno es positivo. Anteriormente estaba en 9.21 y cerró en 9.93. Eso aumentó, del 21 aumentó un montón porque había cerrado en 9.21 y luego pasó a 9.93 y luego 9.99. O sea, sí, y fue aumentando. O sea, fue un retorno y un aumento. En este caso estaba en 905 y pasó a 9.21. Y fue aumentando en 8.75. O sea, Tesla no ha hecho sino suba y suba y suba. Entonces vamos a mirar cómo se ve y cuánto gana en términos porcentuales. Entonces yo cojo esos datos, que son los datos de Tesla, y le digo, pues simplemente con una fórmula que se llama PCT, porcentaje, eh, porcentaje, eh, change, y listo. Entonces, ¿qué hace esto? Esto lo que hizo
y luego de que me haga este cálculo, yo puedo hacer varios cálculos en diferentes líneas. Entonces lo que hago es hacer ese cálculo y luego le digo precios para que me muestre la tabla como quedó. Entonces me creó una tabla, yo le estoy diciendo que todo esto se llama precios. A eso de precios me creó una columna que se llama retorno de Tesla, retorno Tesla. ¿Y qué es eso? Es aplicar esta fórmula que se llama porcentaje de cambio a la columna que se llama Tesla, que es esta. Entonces, si se dan cuenta, ¿esto qué pasó? Pasó de 993.79 a 999. Es decir, aumentó en 0.005 en porcentaje. En porcentaje. Eh, o sea, llegó y hizo esto. Este pasó de 905 a 921, es decir, aumentó en eso está en porcentaje, o sea que eso es 0.17418, lo multiplicamos por 100, es decir, eso es 1,74% acá. Este fue un aumento increíble, este fue de 7,9%. Y luego de ayer a hoy ya no aumentó tanto. Yo, por ejemplo, bueno, después les cuento qué hice yo como trading. Pero esto es lo que hace esta fórmula. Y lo mismo, vuelvo y la repito, voy a calcular el retorno del Standard Poor's 500, del SPY. Y se lo voy a aplicar ya a la celda que se llama SPY. Y así genero otra columna que se llama retorno del SPY. ¿Lo hubiera podido hacer todo en una sola columna? Sí. Listo. Me generó esto que se llama, no es un número, not a number, porque no tengo un dato anterior para poder hacer el cálculo. Entonces me quedó desplazado. Em, Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Justamente, pues voy a hacer el cálculo de, voy a hacer el cálculo aquí de la, de la, voy a agregarlo aquí, permítanme un segundito. El cálculo, vamos a usar el beta. El beta, pues el cálculo de beta es básicamente hacer una relación que es la covarianza o cómo hacen cómo se mueven, digamos, de cómo varían en conjunto, es eso, cómo varían en conjunto los retornos del stock que usted quiera versus el del mercado. En este caso yo voy a utilizar el del SPY, dividido la varianza de los retornos del mercado. Entonces esto siempre lo debemos hacer es con los retornos, por eso primero inicialmente calculamos los retornos. Entonces yo básicamente llego y hago esta fórmula para poder determinar el beta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero vamos a preparar esa tabla. Siempre uno hace este tipo de cosas. eh, la preparación de los datos. Preparación de datos. En este caso, la preparación es muy sencilla. Yo cojo esos precios y tengo que borrarle, o sea, los precios, vamos a decirle que son los precios y le vamos a borrar estas cosas que tiene aquí, los NaN. Los no son números porque eso nos afecta los resultados. Entonces hacemos esto, precios y drop NA. Y ya veo cómo quedan los precios. Entonces lo primero que hice fue renombrarlo. O sea, dije, ¿sabe qué? Los precios, bórreles eso NaN y déjemelo ahí. Ya tengo todos los retornos. Ahora, ¿qué hago? Entonces necesito dos cosas. Necesito la varianza y la covarianza. Ah, ok. Para eso era que necesitábamos, o sea, todo esto que estoy haciendo de la tabla y todo esto, eso es lo que se llama se puede utilizar por lo que tenemos la librería Pandas. El descargar los datos lo hicimos con Yahoo y nos falta utilizar la NumPy. Para ahí vamos a hacer cálculos matemáticos o cálculos numéricos, ¿sí? Entonces empezamos. ¿Cuál es la covarianza? La covarianza es igual a, entonces utilizamos la librería NumPy y de eso utilizamos simplemente esto que se llama covarianza. Entonces ahí necesitamos dos elementos, la covarianza entre quiénes. La covarianza nos entrega una matriz. Entonces, por ejemplo, si yo le hago simplemente la covarianza y le tengo que decir entre quiénes, le tengo que decir entre este señor y este señor, o sea, me calcula me coge toda esa información
y hace la covarianza, cómo se mueven entre ellos. Entonces, ¿cómo hago para hacer referencia a esta columna? Pues le digo, yo necesito la covarianza entre dos elementos, ¿cierto? El primero es el que viene de acá, que son los precios, y de ahí específicamente la columna que se llama retornos del Tesla con los precios, y de ahí específicamente la columna que se llama retornos del SPY. Ya con eso me saca una matriz. Y a mí me interesa quedarme con un dato que es el que me da la relación de la covarianza entre los dos. Y eso va a estar, como eso es una matriz que me entrega, si quieren la vemos aquí, covarianza, eh, o la covarianza, vamos a mirarla ahí. Entonces ahí me la calculó. Pero a mí me interesa quedarme con el elemento, específicamente con el elemento que está en la fila 0 y en la columna 1. Ya con eso, yo ya me quedo simplemente con la covarianza entre los dos, que es este. Entonces, esa es la covarianza entre estos dos. Es una covarianza positiva. Y luego, tengo que mirar cuál es la varianza del mercado. Entonces, en este caso, el mercado. La varianza del mercado es simplemente, y volvemos a utilizar a NumPy, var, que es varianza. ¿De quién? Entonces, básicamente es de los precios, pero específicamente de los retornos de retorno, no de espérate que me falta una comillita. Retorno, precios, retorno, ¿y por qué no me sale? Mejor dicho, voy a copiarla de aquí para que me quede bien acá. El retorno del mercado. Entonces voy a decirle que me coja la varianza de este señor. Ya con eso, ahí sí. Y yo quiero que me la muestre aquí como cuánto da esa varianza. La varianza es un número. Si es positivo, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces la varianza me dio esto. Listo. Entonces tengo la covarianza y tengo la varianza. Listo. Y ahora yo lo que hago es calcular el beta. El beta, como lo vimos anteriormente, es simplemente la covarianza sobre la varianza entre los dos sobre la varianza del mercado. Entonces utilizo la fórmula ya del beta. Beta es igual a, y entonces utilizo covarianza, eso es una variable que yo tengo aquí, covarianza dividido la varianza del mercado. Y con esto yo ya tengo quién es el beta. Entonces el beta me da que es 1.4. Listo. Estoy haciéndolo con los retornos, estoy haciéndolo a 5 años. Es una varianza positiva hasta el día de hoy y utilizando esto. Si yo le quito datos o afecto qué fechas voy a manejar, me va a dar diferente. O sea, si no lo trabajo desde el 2007, del mes 01, sino el día 03, yo tendría que volver a cargar los datos y volver a correr todo. ¿Eso cómo lo hago? Simplemente con aquí en entorno de ejecución, ejecutar siguientes, o sea, de aquí en adelante, ejecútemelo todo, brrrn. Entonces ejecuta todo, vuelve y descarga, vuelve y calcula, grafica, todo lo que yo tenía y vuelve y lo calcula. Y entonces me dice a mí, sí, vuelve y da 1.4, no afectó mucho si lo hubiera puesto un mes menos, un mes más. Si yo lo hubiera puesto un año menos, 2018 hasta marzo, y ejecuto de aquí en adelante, que es ejecutar siguientes, es control F10, entonces ejecuta todo desde los 2018, cómo me va afectando los retornos, y entonces me va dando, me va afectando un poquitico la covarianza. Esta es la manera como se calcula. Si yo descargara los datos o llegara y dijera, no, yo quiero los datos es de diferentes variables, o sea, eh, cambiando los parámetros, en este caso, por ejemplo, yo quisiera, no, cambiémoslo aquí, que esto sea código. Por ejemplo, que yo previamente hubiera dicho, hombre, el stock que voy a emplear, o el símbolo que voy a emplear va a ser, y aquí lo pongo, por ejemplo, AMD o Netflix, NFLX. Y el mercado, o sí,
la referencia, en este caso del mercado que voy a utilizar, va a ser SPY. Entonces, ¿esto para qué? Estos son variables para que luego yo pueda llegar y hacer referencia a ellas aquí. Es decir, yo voy a descargar, esta va a ser, en lugar de Tesla va a ser el stock y en lugar de SPY va a ser el mercado para luego descargar los datos, ¿cierto? Entonces me va a descargar y yo corro esta celda, la puedo ir corriendo uno a uno para ir viendo. Entonces, efectivamente me debería descargar. Mira que me descarga ya Netflix y Spy, no otro. Entonces yo voy a cambiar estas variables y luego ya las voy a hacer. Después puedo hacer ciclos si quisiera, bueno, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí ya no me interesa decirle que eso es el retorno de Tesla, sino el retorno y en este caso es el stock, ¿cierto? O sea, esa Java es una variable que se llama así, se llama stock. Y es punto, y esto va a ser stock. Listo, entonces si ejecuto esto, me genera un retorno de Netflix, porque así se llama el otro. Y aquí sería retorno del mercado, entonces más mercado. Y aquí sería, no sería SPY, sino que sería mercado. Espero pues que esto no genere ningún inconveniente. Y ya me da, porque el mercado es el SPY, me queda lo mismo, hago lo mismo, esto no tendría ningún inconveniente, ejecuto esto, sería Netflix. Esto ya no sería retorno de Tesla, sino retorno de stock, lo llamé yo, y el otro se llama mercado. Esto es simplemente un texto y esto es, entre comillas, está la cadena más otro, entonces eso se llama concatenar, une las dos cadenas, entonces queda como estaba antes, pero una parte es variable. Entonces aquí hago ya la covarianza y este sería la del mercado. Ya con eso, ustedes pueden con esto calcular lo que quieran. Entonces me da 1.1 el beta con Netflix. Si yo calculara esto, no fuera Netflix, sino que fuera esto, el UVXY que tenía yo ahora, entonces yo ya ejecuto de aquí en adelante. Eso es control F11. No, era control F10. Control F10, corro de aquí en adelante todo. Entonces ya cambié, fue el VXY. Entonces me descarga los datos del SPY y el VXY. Me encuentra los retornos del VXY, los retornos del SPY, que siempre van a estar los mismos. Los limpio y luego calculo el beta y me da negativo, menos 4.37 desde el 2018. Entonces yo lo puedo ir afectando y ese dato es importante. ¿Qué aprendimos aquí? Aprendimos uno, pues cuál es la fórmula para calcular beta. Dos, aprendimos cómo utilizar para hallar la varianza y la covarianza entre dos elementos. Es importante saber si se mueven para el mismo sentido o no. Antes la gente decía, no, es que la relación que hay, por ejemplo, entre el dinero, entre el oro, por ejemplo, entre el ETF del oro y el SPY es positiva. ¿Cuánto es? Control F10. De ahora en adelante ya sabemos cómo es esa relación y de cuánto proporción estamos hablando. Entonces aquí descargamos los datos del oro y del SPY, hago los cálculos y me da que es de 0.29, o sea, es positiva. El beta, no tanto como uno se lo imaginaba. Em, vale, entonces pues eso era digamos como lo que quería como contarles en este momento. Espero que les haya gustado y espero saber alguna duda que tengan.